Se puede ver, ¿sí? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Entonces vamos rápidamente. Voy a tomar como referencia las consultas que me acaban de mencionar hace un momento y voy a empezar por incidir aquí en el tema de la unidad didáctica, ¿no? Una unidad de competencia, ¿no? Entendiéndose que tenemos dos tipos de unidades de competencia, una que corresponden a las competencias técnicas o específicas, ¿no? Y otra que corresponde a las competencias de empleabilidad. En ambos casos, nosotros las unidades de competencia las vamos a organizar en capacidades, en un conjunto de capacidades. Quiere decir que en el caso de este ejemplo tenemos una unidad de competencia específico-técnica que tiene para este ejercicio 3 capacidades que permiten desarrollar esta unidad de competencia. ¿Puede tener más capacidades? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo determinamos el número? Hemos señalado que el número está en función de la complejidad que requiere el desarrollo de esta unidad de competencia, ¿no? A su vez, cada capacidad requiere un conjunto de indicadores de logro que permitan medir o evidenciar el desarrollo de estos aprendizajes que se ha formulado en esta capacidad, ¿no? Y a su vez, necesitamos un conjunto de contenidos y si es posible, los contenidos deben ir organizados por cada indicador para poder determinar qué se para poder evidenciar, ¿no? Yo lo he puesto acá de forma conjunta. Y luego, cuando yo analizo, y ahí viene la pregunta de la Miss, ¿no? ¿Cómo construyo capacidades? Bueno, construyo capacidades analizando la unidad de competencia y también analizando los indicadores de logro de la competencia. Y a partir de ahí me permite formular la capacidad. ¿Y cómo formulo los indicadores de logro? Pues tengo que analizar esa capacidad, porque obviamente esos indicadores lo que me van a permitir es evidenciar o medir esta capacidad, ¿no? Y ¿cómo me puedo ayudar para la construcción? Sí, me puedo ayudar evidenciando los indicadores de logro de la competencia, ¿no? Pero recuerden que esos indicadores de logro no es solo para esta capacidad, sino para todas estas capacidades. Entonces las podríamos agrupar de repente, ¿no? Para que trabajen en función de eso. O sea, sí me sirven los indicadores de logro para poder construir los indicadores de logro de la capacidad. Y los contenidos se determinan en términos de repente de temas, ¿no? Información, acciones, actitudes, valores, que responden al desarrollo de esos aprendizajes, ¿no? Y cuando yo voy a determinar la unidad didáctica, sí es importante que yo encuentre una relación clara en el nombre que estoy colocando, como por ejemplo instalación de viveros, basándome en el análisis que hago de la relación de esta capacidad con sus contenidos, ¿ya? Para poder determinar. Tal es así que el nombre me lleva de alguna manera de forma rápida a qué tipo de capacidad quiero trabajar, ¿no? Por ejemplo, esta unidad didáctica la hemos denominado instalación de viveros, ¿no? Son los maestros quienes analizan la capacidad, son ustedes quienes analizan la capacidad con sus contenidos para determinar un nombre, ¿no? Recordando que la capacidad termina en el verbo infinitivo y los indicadores se formulan con verbos en tercera persona, ¿no? Indicativo. En el caso de la denominación va como tema, ¿no? Entonces, la denominación de esta unidad didáctica que está planteada como instalación de viveros, efectivamente, ¿no? Si nosotros revisamos la capacidad, habla de instalar viveros, ¿no? Y dentro de los contenidos vemos una serie de temas, acciones, procedimientos y actitudes que están vinculados casualmente cómo llegamos a que todo este tipo de contenidos de aprendizaje efectivamente me van a permitir a mí desarrollar las instalaciones de viveros, ¿no? Este mismo proceso se hace con las competencias de empleabilidad, que también ustedes han formulado, la gran mayoría ha formulado 3 competencias de empleabilidad, ¿no? La primera, que es comunicación efectiva, la segunda, que es tecnología de la información, y la tercera, que es emprendimiento. Aquí hay varias alternativas. Una unidad de competencia puede terminar en una sola capacidad, y esa capacidad tener sus indicadores con sus contenidos y terminar en una sola unidad didáctica. Pero si de acuerdo al análisis que hacen ustedes como maestros en su especialidad, ¿creen ustedes por conveniente que esta competencia tenga de repente 2 unidades didácticas o 3 unidades didácticas?
ya es una decisión de cómo ustedes desagregan esta competencia de empleabilidad. Generalmente las competencias de empleabilidad de las experiencias que yo les puedo compartir es que tienen a lo mucho entre 1 a 2 unidades didácticas por cada competencia de empleabilidad, ¿no? No existiendo obviamente una regla estricta, una regla, diríamos, fija, ¿no? Pero nos puede servir de repente tomando como referencia el trabajo que se hace en educación superior, ¿ya? Quiere decir que la competencia de empleabilidad tiene también formulado la capacidad con la misma formulación que hemos nosotros trabajado, la determinación de un conjunto de indicadores que me permiten a mí medir o evaluar esta capacidad formulada, y obviamente también tiene que existir contenidos, tanto de tipo conceptual, procedimental como actitudinal, para desarrollar este aprendizaje, digamos, de la capacidad de empleabilidad, ¿no? Y también tenemos que considerar el nombre de la unidad didáctica, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos asumido que el nombre se relaciona con la unidad de competencia, ¿no? Unidad didáctica de la competencia de empleabilidad denominada comunicación efectiva. Y creo que yo les comentaba que en una de las jornadas anteriores me gustó mucho la denominación de una unidad didáctica en la cual señalaron como comunicación asertiva, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el tema de desarrollo de habilidades blandas, que también es un requerimiento muy necesario en los tiempos de hoy de un trabajador, ¿no? en sus puestos de trabajo. Así desarrollamos cada una de las competencias propuestas. Si en el formato 8 tenemos 3 competencias de empleabilidad, pues hay que trabajar las unidades didácticas de las 3 competencias de empleabilidad. Si yo he propuesto 5 competencias de empleabilidad, además de las 3, de repente he colocado una cuarta que ha sido ética, o de repente una quinta que tiene que ver de repente con liderazgo, pues hay que generar la unidad didáctica para cada competencia, o de repente las unidades didácticas para cada competencia, ¿ya? Eso es lo primero, ¿no? Eso es lo primero, y creo que ahí muchos docentes por equipos han estado trabajando, hemos estado recibiendo el feedback, ¿no? Han estado enviando, les he estado haciendo algunos comentarios a sus avances, ¿no? Los he devuelto, ustedes me lo han vuelto a levantar las observaciones, y sé que esto requiere un poquito más de tiempo que el formato 8 y el formato 9, pero recuerden que esto en el formato 10 no se ve en el formato 10. El formato 10 no te pide esta información. Pero, ¿por qué lo estamos trabajando? Porque, como les mencionaba en la jornada anterior, ¿no? Trabajar estos insumos en el formato A y el formato B implica que ustedes van a tener la planificación de sus periodos académicos por los 4 periodos académicos. Quiere decir que van a tener ya ustedes, para poder trabajar, en realidad ya lo van a tener trabajados sus programaciones modulares de sus 4 periodos. Es por ello que implica, diríamos, mayor trabajo, mayor tiempo, ¿no? Y diríamos, un trabajo extra de ustedes, ¿no? Y en realidad felicito porque ustedes lo han trabajado, ¿no? Y esto ha implicado probablemente 2 o 3 veces haber retornado el material, ¿no? Y todavía hasta ayer en la noche he seguido recibiendo, porque han seguido levantando algunos ajustes que se le ha dado como recomendaciones, ¿no? Finalmente, el enviarle algunos comentarios o recomendaciones, o de repente dejarle incluso hasta algunas preguntas como respuesta al envío de ustedes, es con la única, diríamos, sana intención de que ustedes puedan volver a revisar los materiales, porque lo que se queda con ustedes es para ustedes, va a ser para que ustedes tengan ya los insumos, para que a partir de ahí puedan desarrollar ustedes las planificaciones por cada periodo académico. Recuerden que nosotros vamos a programar por periodo académico, ¿ya? Vamos a desarrollar por periodo académico, ¿no? Por ahí también uno de los maestros me preguntaba, tenía algunas dificultades con el tema de generar el cuadro con las horas y créditos, que eso lo vamos a ver también ahora, para entender que primero nosotros tenemos dos aristas importantes en este proceso de trabajo de itinerario formativo. El itinerario formativo tiene 2 funciones básicas. Una que tiene que ver con el desarrollo de todo el plan de estudios organizado a través de módulos. El estudiante, ¿qué se lleva en su formación? Cada vez que está desarrollando su formación, lo que va a lograr de forma, diríamos, a medida que va progresando sus estudios,
va a ser reconocido mediante la certificación modular. ¿Cómo le vamos a certificar? ¿Con qué número de módulos le vamos a certificar? Eso va a depender de cómo ustedes han organizado las unidades de competencia. Quiere decir que no existe posibilidad que todos los programas de estudios tengan el mismo número de módulos, no como nos está pasando ahora. De repente Cocina ha organizado 2 unidades de competencia y ha organizado 2 módulos. De repente Confecciones tiene 7 unidades de competencia y ha organizado 5 módulos. Quiere decir que el estudiante de cocina va a desarrollar 4 periodos académicos, pero se va a certificar, va a tener certificación al interior del título, va a tener 2 certificaciones, ¿no? Formativas. Y en el caso de confecciones tendría 5. Eso no tiene nada que ver con el tema de la calidad del servicio. Ojo también eso, porque creo que estamos mirando el tema de números de módulos como si fuera como si el número en temas de cantidad tendría que ver con un tema de calidad. Recuerden que nosotros determinamos los módulos en función del análisis del número de unidades de competencia. Y las unidades de competencia ya están formuladas en el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa. Por lo tanto, no estamos en este momento nosotros, diríamos, considerando que vamos a analizar si es o no es pertinente el número de unidades de competencia que tiene cada programa de estudios, ¿no? Entonces, dicho esto, acá tenemos el formato B que se les ha facilitado también en Word para que ustedes internamente puedan analizar el número de unidades de competencia que tiene su plan de estudios, ¿no? Analizado desde el programa de estudios para determinar a nivel de equipos cuántos módulos vamos a tener por cada unidad de competencia, ¿no? Lo más inmediato es que una unidad de competencia puede determinar el nombre de un módulo formativo si es que esta unidad de competencia se convierte en una función principal. Pero si hay 2 unidades de competencia que entre sí, integrados entre sí, determinan una función integrada, entonces las 2 competencias pueden generar un módulo formativo. O la tercera alternativa es que 3 unidades de competencia se integran para hacer una sola función principal y genera de repente también un módulo. Esas son las 3 alternativas para poder integrar y organizar nuestros módulos formativos, ¿no? Entonces, esos son los insumos que hemos trabajado y luego le hemos pedido que ustedes tomen en cuenta que para trabajar ya el itinerario formativo tenemos que tomar en cuenta efectivamente los números de créditos que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir? Que cuando yo hago el vaciado en el formato 10, ¿ya? En el último formato de itinerario formativo, mis competencias específicas no deben ser menor a 53, ¿ya? No deben ser menor a 53. Mis competencias de empleabilidad, ¿no? No deben ser menor a 13. Y mis experiencias formativas no pueden ser menores a 14. Eso implica que mi plan de estudios no puede ser menor de 80 créditos. Ahora viene el otro extremo. Si este es el mínimo, ¿cuál es el máximo? Bueno, tomamos como referencia los periodos académicos. Entonces, cuando hablamos de los periodos académicos, estamos señalando que el periodo académico dice claramente que nosotros tenemos por cada periodo académico un máximo de 24 créditos, ¿no? Entonces, automáticamente hago una lógica y lo que digo es, si tengo 4 créditos como máximo en cada periodo, voy a trabajar un ciclo técnico, quiere decir que lo tengo que trabajar en 4 periodos, 4 por 4 es 16. Entonces sería que el máximo de créditos es 96, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que esos 16 créditos, cada CETPRO, ¿no? Si requiere más de 80, puede llegar hasta 96 y es el CETPRO quien analiza dónde puede requerir de repente puede utilizar esos 16 créditos, en cualquiera de los 3 componentes, ¿ya? En cualquiera de los 3 componentes. Pero también hay que considerar que hay un mínimo de horas, ¿no? Lo que no señala la norma es un total de horas, diríamos, máximo, pero hay que tomar como referencia que no debe llegar a alcanzar al nivel 3. Esa sí sería nuestra referencia, ¿no? Hay horas determinadas para el nivel 3.
Ahora, entre la competencia específica y la competencia de empleabilidad, también recordemos que tenemos créditos teórico-prácticos de 16 horas y créditos prácticos de 32 horas. Solo las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo tienen solo créditos prácticos. Quiere decir que si yo le pongo 3 créditos, automáticamente lo tengo que multiplicar por 32. No lo puedo multiplicar por 16. ¿Ya? A diferencia de las técnicas y las de empleabilidad, que puede ser que del grupo que nosotros hayamos, por ejemplo, considerado, como estamos viendo acá, que son las competencias específicas, ya tengo acá agrupado ya mis módulos, y también puedo tentativamente, porque esto puede subir, bajar, ¿no? Es un juego de números cuando vamos analizando la complejidad. Lo que podemos hacer aquí es tentativamente colocar un número aproximado dentro de los 53 que hay para tener más o menos la idea de cuántos créditos va por cada módulo, ¿no? Y luego eso nos puede ayudar que cuando ya trabajemos más adelante nuestro itinerario formativo, ya podemos hacer la distribución en las unidades didácticas, ¿no? Que es la que vamos a trabajar ahora. Les puse esto que nosotros teníamos, por ejemplo, como referencia en el trabajo de educación superior, en la cual, por ejemplo, en el caso de técnico, habíamos hecho el cálculo de horas y mirábamos más o menos el peso de porcentaje para poder tener más o menos la idea de cómo estaban los pesos organizados de acuerdo a los créditos y a las horas, ¿no? Entonces, esta referencia de pesos de 60% para específicas, 15 para empleabilidad y 25 para experiencias formativas, es también un peso porcentual aproximado. ¿Para qué? Para tomar en cuenta que cuando yo estoy organizando y digo, tengo 22 créditos, como fue la pregunta de una de ustedes, ¿no? Si mi periodo académico tiene 20 y yo en ese periodo académico quiero agregar 2 créditos más, entonces vas a ir sumando esos créditos que vas a ir trabajando. ¿Para qué? Para que tomes en cuenta que el mayor peso de créditos tiene que estar en las competencias técnicas. O sea, no puede existir que en un plan de estudios tengamos, por ejemplo, 50, por decir, ¿no? 50-50 o mitad, el mismo peso porcentual de créditos. Quiere decir que las competencias específicas tienen, como nos ocurría también ahora en la propuesta que teníamos nosotros de módulos, que teníamos 60, recuerden que era formación específica 60%, formación complementaria 10% y PPP 30%, ¿no es cierto? Era el porcentaje para determinar las horas. Estos porcentajes que están acá, también vale la aclaración, no están en los lineamientos académicos generales, pero estamos tomando como referencia, ¿no?, las orientaciones que se dan en los lineamientos académicos de educación superior para el ciclo de técnico, porque recuerden que educación superior también oferta el ciclo de técnico. Entonces, estos porcentajes nos pueden servir como guía, ¿ya? Nos pueden servir como ayuda al momento de distribuir las horas y los créditos para este trabajo, ¿ya? Entonces, a eso es lo que me refería con este cuadro, cuando debemos tomar en cuenta, porque finalmente el ciclo técnico aborda esto, 80 créditos y 1.760 horas, ¿no? Esto es el itinerario formativo. Nosotros con el formato A y B lo que vamos a hacer es vaciar la información. Ya hemos organizado, por ejemplo, por módulos. Entonces, vaciamos el nombre del módulo y vemos qué competencias involucran al módulo, al primer módulo. Entonces, si este módulo estaba asociado a una sola unidad de competencia, entonces irá la unidad de competencia 1. Pero si este módulo tenía 2 unidades de competencia, habrá que colocar acá la competencia 1 y la competencia 2. Y si este módulo tenía 3 unidades de competencia, acá irá la competencia 1, la competencia 2 y la competencia 3. Luego, cada competencia que he colocado acá, entendemos que cada competencia tiene un conjunto de unidades. Entonces, si yo tengo una sola unidad de competencia y tiene de repente 3 unidades didácticas, bueno, aquí coloco las 3 unidades didácticas. Pero si acá hay 2 competencias, ¿ya? Y en la primera competencia tiene 3 unidades y la segunda tiene de repente otras 3, acá hay que vaciar las 6 unidades didácticas. Y así haríamos con la competencia 3.
En este módulo voy a considerar de repente de las 3 competencias de empleabilidad, la primera competencia va a ir acá, entonces irá la competencia con su unidad didáctica, ¿no? Y vamos vaciando ya con el número de créditos que están acá. Ese es el trabajo que hemos iniciado el día miércoles. Una vez que ya tenemos esta información, hemos vaciado los créditos. Cuando ya tenemos vaciado los créditos, en realidad, recién multiplicamos el valor de las horas, ¿no? Esto es importante. Si tenemos maestros, por ejemplo, en los CEPROS tenemos maestros de informática y el maestro de informática les puede ayudar colocando de repente funciones para que esto pueda multiplicar automáticamente, bueno, nos va a ayudar mucho mejor de repente para poder trabajar. Luego les he puesto un ejemplo, cómo hacemos el vaciado de las unidades y cómo hacemos la multiplicación de créditos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver ahora en la práctica, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Hemos visto aquí en la primera parte el vaciado del módulo con sus competencias, sus unidades y el vaciado de créditos, ¿no? De la específica y en este caso, de la específica técnica y de la competencia de empleabilidad. Y en esta segunda parte también hemos visto la distribución de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, ¿no? Y luego, al final, terminamos con un cuadro consolidado que tenemos que cotejarlo, obviamente, con la distribución oficial que dicen los lineamientos académicos generales. Entonces, hasta ahí hemos trabajado, ¿ya? Y finalmente debe quedar así el formato del itinerario formativo, ¿no? Este ya es, diríamos, el formato final, donde tenemos prácticamente organizado toda la malla curricular del tiempo que va a durar el plan de estudios, ¿no? Si esto va a durar para 2 años académicos, este itinerario es para 2 años académicos. Si fuera de auxiliar técnico, bueno, será para 1 año académico. Quiere decir que lo que estamos trabajando en estos momentos es un trabajo no para un módulo de 2 meses, 3 meses, ¿no? Estamos trabajando para poder organizar todos los periodos académicos que corresponden a los planes de estudios, ¿no? Hay colegas que han estado esperando, ¿no? Como les señalé, ahorita vamos a comenzar, a ver, admitir, ya están admitidos, vamos a continuar y voy a atender a las preguntas del chat. Sí, claro, copiamos. En realidad, toda la información del anexo 10 es el vaciado del anexo A y B. Es el vaciado del anexo A y B que ustedes han trabajado, es vaciar el anexo 10. ¿Cuál es el trabajo en el anexo 10? Ya es comenzar a sumar los créditos y las horas para hacer el consolidado, porque ya tienen toda la información. Recuerden que en el anexo A trabajamos unidades y en el anexo trabajamos la organización de módulos con los créditos, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos esa información. El trabajo que está ahora en el anexo 10 es determinar el número de créditos y horas para que vayan coherentes con los componentes curriculares que corresponden al ciclo de técnico. Y paralelamente también ahí planificamos los 2 años académicos, ¿no? En 4 periodos académicos, ¿ya? Entonces, ahí viene la pregunta de uno de los maestros cuando me dice, profesora, yo estoy multiplicando el número de créditos por las semanas, por el calendario académico, por la jornada laboral, por el número de semanas. No es, vamos a tener que romper ese desaprender de cómo trabajábamos el calendario académico hasta este año, porque en este proceso primero armamos el itinerario formativo y luego distribuimos por periodos académicos. Y los periodos académicos van a ser planificados, en este caso, de acuerdo a las unidades didácticas a través de sílabos. Cambia el sistema de trabajar de repente, como hasta este año hemos trabajado, nosotros planificamos por módulos. Entonces, aquí vamos a planificar por periodos académicos. El periodo académico, ustedes lo deciden. Puede tener como mínimo 20 créditos y como máximo 24 créditos. Esa es la planificación que tenemos que trabajar.
Y luego de eso tenemos que considerar que esos periodos académicos se van a distribuir, diríamos, a través de la programación curricular por medio de las unidades didácticas. Y las unidades didácticas se van a ver reflejadas en los sílabos. Los maestros que tenemos de repente nosotros y tienen experiencia en educación superior, creo que van a entender un poco ese proceso de repente más rápido, ¿no? Nosotros lo vamos a ir asumiendo una vez que tengamos, entremos en el formato 10 y hagamos el proceso de organización. Luego dice, efectivamente, Lilia, si tenemos 3 habilidades y cada competencia de empleabilidad tiene una unidad didáctica, entonces tenemos que distribuir esas 3 unidades didácticas en los 4 periodos académicos. Entonces, ¿qué me van a decir? Yo quiero colocar una unidad didáctica en cada periodo. Entonces me está faltando uno, dirían por ahí algunos, ¿no? Depende, porque puede ser que una competencia de empleabilidad tenga 2 unidades didácticas. Puede ser también que yo determine que las 3 competencias de empleabilidad vayan en cada periodo académico. Eso ya va a determinar el equipo de docentes que evalúa las competencias específicas y técnicas para determinar qué unidades didácticas le dan el debido soporte al desarrollo del periodo académico, ¿no? Luego tenemos las experiencias formativas. Solo Miss Lilia pregunta, solo veo las preguntas de Miss Lilia. Las experiencias formativas, por supuesto, lo acabo de mencionar hace un momento. Por favor. Las experiencias formativas se distribuyen a lo largo de los 4 periodos académicos. En este caso, no estamos hablando ya de la distribución por periodos, ¿no? Las experiencias formativas se distribuyen a lo largo de los módulos, ¿ya? Tengan a la mano su formato 10 para que vean ustedes cómo está organizado, ¿ya? Cada módulo tiene que tener 3 componentes, cada módulo. En el formato 10 ya están organizados por módulos, que lo vamos a ver ahorita. Quiere decir que cada módulo tiene competencias específicas, unidades didácticas de competencias específicas, unidades didácticas de competencia de empleabilidad y tiene los créditos para desarrollar las capacidades o fortalecer las capacidades en las experiencias formativas, ¿ya? Eso quiere decir que las experiencias formativas se distribuyen en los módulos, ¿ya? De la misma manera, las unidades didácticas de competencias específicas y de empleabilidad se distribuyen en los módulos, ¿no? El primer proceso es distribuir en los módulos y luego, cuando ya están distribuidos en los módulos, nosotros vamos a entrar recién al proceso de distribución por periodos académicos. Recuerden que cuando yo he trabajado, yo no he hecho distribución por créditos, eso hemos dicho que queda al final distribuir los periodos académicos, ¿no? Que es ya la planificación en realidad de cada centro, ¿no? Sí, bueno, el saludo también igual para ustedes, muy buenos días. Hay muy buenas preguntas, me parece muy bien, creo que seguramente estamos coincidiendo con las consultas que están desarrollando, entonces voy a continuar. A ver, el maestro Diego nos dice, si un periodo formativo tiene 18 semanas, ajá, muy bien, sí, exacto, está perfecto, muy bien, maestro Diego, tiene 18 semanas. Entonces, estamos hablando de 36 semanas en el año. Exacto. Si sabemos que cada semana es equivalente a 30 horas, quiere decir que el itinerario de horas al final del año debe ser 1080. No, maestro. Ahí es donde tenemos, casualmente acabo de mencionarles hace un momento, ¿no? Recuerden que las horas se van a generar producto de diríamos, del análisis del tipo de crédito que tenga cada periodo académico. Recuerden que en cada periodo académico hay créditos mínimos, que son 20, y hay créditos máximos, que son 24. En ninguna parte de los lineamientos académicos generales nos está hablando de horas mínimas. El proceso diríamos, lógico que me están haciendo en este momento de multiplicar las 30 horas por las 36 semanas, era cuando nosotros teníamos horas pedagógicas exactas y todas las horas coincidían con las horas del módulo. Hoy en día estamos trabajando módulos
créditos, maestro. Por lo tanto, no tenemos todavía definido las horas exactas hasta que no hayamos distribuido los créditos y luego los créditos sean multiplicados de acuerdo a la valoración que tiene cada crédito. Recuerden que tenemos dos tipos de crédito. Un crédito es teórico-práctico y el otro crédito práctico. ¿Ya? Por eso es que esa lógica que acabamos de repente de desarrollar funciona probablemente para los módulos que estamos desarrollando en este 2020, pero no es un ejercicio, diríamos, que les recomendaría para que apliquen para el 2021. ¿Ya? Primero tenemos que identificar el número de créditos y cuando tengamos identificado el número de créditos, que lo vamos a ver ahorita, nuevamente tenemos que identificar la valoración de horas y las horas no son exactas, porque un crédito tiene 16 horas y otro crédito puede tener 32 horas. Espero que eso nos haya ayudado, pero está bien, me parece muy bien. La lógica de las preguntas nos ayuda de repente porque tenemos que tener claro, ¿no?, este proceso. 5 módulos en fabricación de prendas de vestir. ¿Siempre se consideran los 80 créditos? Claro. Quedarnos. A tratar de hacer el llenado, a ver si es que acá me permite. Miren, en la parte superior yo tengo los datos que corresponden, diríamos, a los datos generales, ¿no? Acá hay unos datos en blanco que les estoy señalando que los dejen, ¿no? Por ejemplo, este primero, este segundo, este tercero, por ejemplo, los podemos dejar. Hasta acá, hasta modalidad lo podemos llenar, ¿no? Acá sí podemos colocar el nombre de la institución, el código modular, el sector, la familia, la actividad, toda esa información ya la tenemos. El nombre del programa, el código del programa, el ciclo que es técnico, la modalidad del servicio educativo que es presencial, el número de horas mínimos que de acuerdo al ciclo, el número de créditos, que es 80, y todo esto de acá se queda en blanco, ¿ya? Todo esto lo dejamos en blanco. Este es el consolidado final, que es el que tenemos que cotejar al final. Entonces, para ello, ustedes tienen el formato que les dice primero y les pide el nombre del módulo, ¿ya? Luego tienen ustedes los 3 componentes de cada módulo. Miren, tengo el módulo 1 y tengo el primer componente, competencia específica, donde tengo que colocar acá la unidad de competencia o las unidades que pueden llegar a ser hasta 3, de acuerdo como lo organicé en el formato B de la competencia específica, y aquí agregaría la competencia de empleabilidad también en función de la competencia de empleabilidad que determino para este primer módulo, ¿no? Y el tercer componente es la experiencia formativa. Si tengo 14 créditos, tengo que distribuirlo a lo largo del número de módulos, ¿no? Y así tengo el módulo 2, módulo 3, módulo 4. Entonces, vamos a pensar como el caso de confecciones que tiene 5 módulos, ¿no? Tiene 5 módulos. Entonces, para ello, vamos a ver nosotros, no sé, vamos a ver si es que lo logramos ver. ¿Me dicen, por favor, si logran ver el Word? ¿Logran ver el Word? Excel. No. No se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, lo que voy a hacer es, nuevamente, voy a tener que volver a compartir, ya, porque no me permite. Y lo que quiero es que veamos lo siguiente. Ajá. No. Perdón, no. Vamos a ver primero la articulación del módulo. Aquí quiero que vean. ¿Ya? Les pido un poquito de su paciencia, por favor. Aquí. Ya. Parece que es la B. Aquí está. Ya. Ahora sí lo vemos. Miren, este es el formato B. Sí. Ya voy a tomar para este ejercicio el programa de verificación de prendas. El programa de verificación de prendas tiene 7
unidades, 7 unidades de competencia. Que aquí estamos, tiene 7 unidades. Están las unidades y la primera competencia tiene su primer módulo. La segunda, el segundo módulo, pero nos damos cuenta que la unidad 2 o la unidad 3 es un solo módulo. La unidad 4 es un solo módulo, la 5 es otro módulo, y por ejemplo el 6 módulo y la 7 es otro módulo. ¿No? Voy a esto, no necesariamente esto está bien, solo quiero tomarlo como ejercicio. ¿Ya? Solo quiero, por favor, quiero tomarlo como ejercicio, como ejemplo. Entonces, este formato claramente tiene una unidad de competencia. Esa es la información que yo voy a vaciar. ¿Ya? Entonces, con esta información, yo ya tengo el primer nombre del módulo. ¿Ya? El primer nombre del módulo, por favor, si le pueden hacer una captura de pantalla a esta primera parte, ¿no? Ustedes que están ahí cerca, lo voy a poner más cerca, ¿ya? Lo vamos a tomar como ejemplo. En esta primera competencia específica, voy a tomar este ejercicio para poder llevarlo al Excel, ¿ya? Entonces, hacemos la captura porque yo quiero que después ustedes me puedan dictar para poderlo vaciar en el Excel. ¿Ya? Unidad de competencia 1, dirigir la producción de acuerdo con las etapas del proceso de la ficha técnica estándar. Módulo 1, procesos productivos de prendas de vestir con fichas técnicas. ¿Ya? 8 créditos. ¿Ya? Este es el primer formato. Ahora, si me voy al formato A, ¿ya? Si me voy al formato A, lo voy a colocar ahorita el formato A, ¿ya? Espero que se vea. ¿Se ve, colegas? Sí, Miss. ¿Se puede? Muchas gracias. Entonces, si yo tengo el formato, yo tengo en este caso el formato A, me voy a dar cuenta que acá está la unidad de competencia que hace un momento vimos, y esta unidad de competencia, no sé si lo puedo hacer aquí, pero voy a intentar hacerlo aquí. Yo le voy a agregar una columna acá, ¿ya? Y recuerden que esa unidad de competencia me generaba un módulo formativo. ¿Recuerdan? ¿Cómo se llamaba ese módulo formativo? Procesos productivos de prendas de vestir. Procesos productivos de prendas de vestir. ¿Ah? Con y ficha técnica. hay que recordar ya, como les digo, vale como ejercicio, ahí está. Entonces, esta unidad de competencia tiene su módulo, ¿no? A su vez, esta unidad de competencia ya tiene su nombre, tiene capacidades. ¿Cuántas capacidades tiene? No, ¿ya? Solo tiene uno. Puede tener más. Probablemente debe tener más. Lo vamos a tomar como ejercicio que tiene una capacidad. Esta capacidad nos genera automáticamente andamos, creo. Claro, lo que pasa es que al momento de colocar le pueden hacer ustedes aquí una captura. Vuelvo a repetir, aquí yo no estoy validando el contenido, pero sí la forma para trabajar la metodología. Lo que quiero es que ustedes puedan tener claro cómo van a ser el vaciado. Entonces ya tengo la información de competencias. Tiene 8 créditos, ¿no? Esto, aproximado, ¿no? Quiere decir para el uno del día, 8 créditos. Entonces, vamos a ir ahora a voy a guardar eso para a ver si yo puedo copiar, a ver si lo puedo copiar. ¿Ya? Y me voy a ir acá a Excel. Por lo menos para que me pueda ayudar. ¿Ya? Ahora voy a abrir el Excel para que ustedes me puedan ayudar a hacer el vaciado de la información. ¿Ya? Entonces, con lo que acabamos de revisar,
la misma manera, antes que me olvide, tenemos también las competencias de empleabilidad, que ahorita también lo vamos a ver por parecido. Entonces nos vamos ahora, vamos a ir ahora, ya estamos por terminar. A ver, aquí. Ya. Estamos en el formato, lo podemos ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Ya tengo el módulo, ¿cierto? Ya tengo el nombre del módulo. ¿Recuerdan ustedes cómo se llamaba el módulo? Proceso productivo. Proceso, ¿cierto? Entonces, esto ya tiene nombre. Esto ya tiene nombre. Tanto, aquí va el nombre del módulo. ¿Ya? Aquí el módulo. ¿Ya? Aquí está el nombre del módulo. Y he colocado aquí el nombre del módulo. ¿Ya? Entonces, si pueden ver, pueden colocarlo un poco grande. ¿Ya? Aquí es el nombre del módulo, que sería en este caso el módulo formativo 1, ¿cierto? Hay el módulo formativo 1. Demasiado. Acá lo tengo, el módulo formativo 1, ¿no? Está asociado a una unidad de competencia, ¿verdad? Está asociado a una unidad de competencia. Entonces, va la unidad de competencia. Como solamente una unidad de competencia, ahí está la unidad de competencia, ¿no? Entonces, aquí está ahí la unidad de competencia. ¿Ya? Ahí está la unidad de competencia. ¿Cuántas tareas hasta el momento hemos encontrado? Hemos encontrado solamente una unidad didáctica, ¿no? Recuerden, encontramos una unidad didáctica que se llama FIT técnica. Vamos a correr la unidad didáctica, la ficha técnica. De repente esta competencia 1 tiene una unidad didáctica. No sé, poner la unidad didáctica 2, colocar unidad didáctica 3. Y, por ejemplo, hemos encontrado que solo tiene una. Si solo tuviera una, es un poco complicado pensar que esa unidad de competencia de introducción de acuerdo a las etapas del proceso, la ficha técnica y estándares de calidad se pueda responder solo con una unidad didáctica. Recuerden que didáctica responde a capacidad, ¿no? Entonces, no sé si ustedes revisan. Me parece que no puede haber 3 unidades didácticas. Eso quiere decir hasta 3 o 4 capacidades. Y esto me ha dicho que tiene 8 créditos. Por lo tanto, vamos a suponer que tengo 3 unidades didácticas acá. Ahora me paso a bajar las competencias de empleabilidad. Tenemos competencias de empleabilidad. La primera competencia de empleabilidad es la de comunicación eficaz. Acá tenemos que pasar toda la competencia de comunicación efectiva, ¿no? A ver si lo tengo por aquí. A ver, vamos a ver. Tratar de buscar esto 8 para tenemos el. Aquí estamos, me están siguiendo. O de repente estoy solita. Sí, vamos ahí. Ya. Vean, Sí, estoy buscando formato. Muchas gracias. Estoy buscando el formato 8 de trabajo para poder vaciar y no. Por ejemplo, el día programado 3 competencias de habilidad. Ha programado competencias de empleabilidad, esto implicaría que nosotros tendríamos para organizarles el número de módulos que nosotros hemos organizado, ¿no? Entonces, vamos a ver. Tengo en las competencias de empleo, la primera competencia es comunicación afectiva, que es, afectiva, que es esta que está aquí. Seguimos en el Excel, ¿no? Entonces, acá he pasado esto y voy a colocar
la competencia tiene que ver con la de educación activa, ¿ya? Está acá. Y puede ser que el módulo 2 tenga la competencia de empleabilidad 2, ¿no? Y de repente el módulo 3 tenga el 3, así, ¿no? Dependiendo. Ahí es donde ustedes tienen módulos que se refieren la competencia con varias unidades o incorporan otras unidades, ¿no? Eso también tiene que quedar en función. Recuerden que tenemos 3 mínimos, podemos incorporar muchas otras competencias de empleabilidad, ¿no? Entonces, yo he pasado la primera competencia de empleabilidad y de repente, para ello, la unidad didáctica que tenemos aquí es unidad didáctica de competencia de empleabilidad, ya que está también que han trabajado ustedes, por ejemplo, las actividades sociales en entorno social que ustedes ya van a trabajar en el formato A. Entonces, aquí coloco el nombre de la unidad didáctica, ¿no? Tomamos como referencia el cuadro consolidado. El cuadro consolidado voy a pegar también acá. Pues tenemos un cuadro consolidado, lo voy a pegar aquí en este material también para que ustedes lo tengan. A ver, voy a colocarles que tiene 53 créditos, por lo tanto, los módulos, de acuerdo al número de módulos, vamos a suponer dos módulos, el módulo y el módulo 2, esos créditos tienen que ser distribuidos entre dos módulos, entre las unidades didácticas que tienen cada uno de los módulos. Luego, la competencia para la empleabilidad tiene 13, por lo tanto, tienen que distribuir esos 13 créditos entre el número de módulos, ¿no? Entonces, vamos a suponer, y yo voy a trabajar solamente con los dos módulos. En este primer módulo, significaría que esta suma de unidades didácticas debe darme aquí de 53, ¿ya? Ojo, estamos trabajando solo con dos módulos, ¿ya? 53. Por lo tanto, divido 53 entre los dos módulos. Estaríamos hablando más o menos de 25, 25. Eso implica que estas unidades didácticas que están acá, yo tendría que aproximadamente colocarle probablemente, por ejemplo, 8 acá, de repente 8 acá, 16, y de repente acá 12, serían 28. Y este segundo módulo, ¿no? En el segundo módulo formativo que voy a trabajar acá, tendría que estar los otros restantes de 53. Estamos hablando, ¿cuánto sería la resta? ¿No? Si acá tengo 28, colegas, la suma de lo que voy a trabajar acá me debe salir aproximadamente 15 créditos, ¿no? Para tener los 53. Estos créditos que están acá, ¿no? Están distribuidos entre el número de unidades didácticas, ¿no? Para el primer módulo y la otra mitad está acá. Entonces, cuando yo primero organizo los créditos, luego los créditos tengo que analizar las unidades didácticas para determinar. De los 8, ¿cuántos son teóricos prácticos? Por ejemplo, de repente acá 2 son teóricos prácticos y de repente 6 son prácticos. Y eso ya les expliqué que está en función, diríamos, al tipo de aprendizaje que estamos trabajando. De repente, la segunda unidad didáctica resulta que de repente es al revés, ¿no? De repente 4 son teóricos prácticos y 4 son prácticos, ¿no? Y ahí están los 8. Y acá de repente 2 son teóricos prácticos y acá son 10 prácticos, ¿ya? Ahí están los 10 prácticos. Entonces, cuando yo estoy trabajando este número, que está en función acá, aquí voy a multiplicar de acuerdo a la valoración. Si estos números que están en la columna teórico-práctico están acá, tienen que ser multiplicados por 16, ¿ya? 2 por 16, estamos hablando de 32 horas. 6
multiplicado por 32. ¿Cuánto es 6 por 32? A ver. 192 creo. ¿Está bien? Perfecto. Ahora sumemos 32 más 132. Serían 104, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este primer módulo tenemos la competencia específica, tenemos la competencia de empleabilidad y las experiencias formativas. Entonces, esta distribución me va a permitir a mí, primero, organizar las unidades didácticas que están ya trabajadas en el anexo A y B, de acuerdo al número que he programado por cada competencia, ¿no? Y voy integrándolas acá. Igual de la misma manera, voy distribuyendo en los módulos las competencias de empleabilidad. Una vez que ya he distribuido, pues tengo que organizar primero los créditos, ¿ya? Para que me pueda servir de referencia. Cuando ya he organizado los créditos que están aquí, pues voy a hacer la distribución de forma teórica práctica. Ya recuerden que las unidades didácticas, tanto de las competencias específicas como las competencias de empleabilidad, ¿no? Podrían ser teórico-prácticos o prácticos, ¿no? Si yo voy a trabajar con 3 competencias de empleabilidad, estaríamos hablando que las competencias de empleabilidad tienen 13 mínimo. Entonces, la primera puede tener de repente 5, la segunda 4 y la tercera 4. Entonces, si acá voy a trabajar la primera competencia, quiere decir que si hago una sola unidad didáctica, voy a tener un solo crédito que es 5. Pero esos 5 créditos, de repente 3 son teóricos y 2 son prácticos. Entonces, las horas no van a salir de forma exacta, porque primero tengo que multiplicar 3 por 16 y tengo 48. Y 2 por 32 tengo 64. Por lo tanto, 5 créditos equivale en horas a 112, ¿no es cierto? A 112. Miren aquí ustedes, por ejemplo, el número de créditos, la diferencia. Si yo colocara un cuarto crédito, y voy a tomar este ejemplo para que se den cuenta de que la diferencia de horas depende mucho de cómo ustedes organicen los créditos teóricos, prácticos y prácticos. Voy a tomar como referencia esta primera unidad didáctica y voy a repetirlo en la unidad didáctica 4. Y vamos a suponer que la unidad didáctica 4 también tiene 8 créditos, ¿ya? También tiene 8 créditos, como lo tiene la unidad didáctica 1. Pero al momento de trabajar, de repente ocurre que desde el análisis que hemos realizado, de repente todas van a ser prácticos. Va a tener 0 teórico práctico y todas van a ser prácticos. Puede ocurrir eso. ¿Ya? Esa opción puede ocurrir, ¿ya? Pueden tener el mismo número, pueden tener más o menos el mismo número, pero acá viene un detalle, colegas. En las competencias específicas no puede existir horas teórico-prácticos y sin horas prácticas. Esa mezcla no lo puede haber. Siempre vamos a tener, en este caso, una mezcla de teórico-práctico, práctico solo, pero no puede estar el teórico práctico solo. Por lo tanto, puedo tener 0 teórico práctico y de repente 8 créditos prácticos. Entonces, ¿cuántas horas voy a tener acá? Teórico práctico. 256. Voy a tener 0 horas, ¿no es cierto? Y 8 por 32, ¿cuánto es? 256. 256. Esto hace un total de 256. Entonces, ahora revisemos. Y quiero que comparen. Ahí quiero que comparen. ¿Qué está pasando? Tengo el mismo número de créditos, pero miren el resultado en horas. Eso no sé si responde a esa inquietud cuando alguien me dice, si yo tengo tantos créditos y lo multiplico por 30 horas a la semana y lo multiplico por 36 semanas, me sale 1080 horas, no necesariamente, colega, nos va a salir las horas. Tenemos que trabajar en función de los créditos. ¿Se puede haber aclarado con este ejercicio esa pregunta? Sí. ¿Se entendió la importancia de cómo nosotros tenemos que primero
identificar el número de créditos para poder trabajar? Sí, Miss, sí. Pero no me podemos pasarnos los 24, ¿no, Miss? En esa unidad. Exacto. Ahora, si este primer módulo, vamos a suponer, este primer módulo que termina aquí, ¿no? Termina aquí este primer módulo, de repente vamos a poner la figura de la siguiente manera. Cocina tiene 2 módulos, por lo tanto, de repente el primer módulo se desarrolla durante los 2 primeros periodos. Ya, eso no es exacto tampoco, ¿ah? Pero estoy haciendo una aproximación lógica. Y en el segundo periodo, de los segundos 2 periodos, el segundo módulo. Probablemente estemos pensando así. En el caso de confecciones, vamos a suponer que tiene 4 módulos. Entonces, entenderíamos que de repente el primer módulo está en el primer periodo, el segundo módulo en el segundo, en el tercero. Tampoco es exacto. ¿Por qué, colegas? Porque yo voy a organizar en los periodos académicos en función a los módulos o en función a los créditos. ¿Quién me puede responder? Créditos. Exacto. Crédito. Estrellita. Le ponemos estrellita en la frente a la MIS. Exacto. Tenemos que romper el paradigma que nosotros no programamos, no planificamos por módulos, sino planificamos por créditos. Entonces, ¿cuál es la consigna? El periodo académico, que es la planificación que vamos a trabajar, se hace tomando como referencia ¿cuántos créditos mínimo? 20. 80. En cada periodo académico, 40. 20. Ay, perdón. Me quitaron la estrellita. Ah, le quito la estrellita, le quito la puntita de una estrellita. Entonces, estrellita para el profesor, exacto. Vamos a organizar por periodo académico y lo que tenemos que considerar al momento de ya, una vez que ya hemos distribuido todo, primero distribuimos la tarea así va a ser este paso de repente para los que hemos tenido algunas complicaciones para llenar el formato 10. Si yo he trabajado el formato A, he trabajado el formato B, tengo competencias, tengo unidades y ya tengo módulos, solamente los voy a vaciar. No voy a tener problemas. Luego he hecho el vaciado, voy al segundo paso. Tengo que organizar primero los créditos generales, los totales, así como lo acabo de hacer yo primero. Primero el general. Digo, esta unidad didáctica, por ejemplo, la unidad didáctica de ficha técnica tiene 8 créditos. Primero formulo el número de créditos. Luego, que ya he formulado todos los créditos y he organizado todo mi itinerario con sus créditos, cotejo que tenga mínimo 53, ¿no es cierto? Y ya luego veo el tope, ¿no es cierto? Que ya les he dado un cuadro de porcentajes para que les pueda ayudar. Una vez que ya está organizado los créditos totales, comienzo a distribuir ya esos 8 créditos, si son teórico-prácticos, cuántos de esos 8 créditos son teóricos prácticos y cuántos son prácticos, ¿no? Ahí les he puesto algunos modelos de ejercicios, cómo hacemos el proceso. Luego, cuando ya he hecho ese proceso, paso a multiplicarlo a horas, de tal manera que no necesariamente el número de créditos va a tener el mismo número de horas. Cuando ya tengo organizado todo el itinerario formativo, recién, colegas, vamos a planificar nuestro periodo académico. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tomar como referencia lo que me acaban de decir ustedes. Cada periodo académico tiene que tener 20 hasta 24. Por lo tanto, hasta acá cuántos, vamos a suponer que esa es la cantidad. ¿Cuántos créditos tenemos hasta acá? Si tuviéramos 4 unidades didácticas. Vamos a asumir que esas son las 4 unidades didácticas de este módulo. Hasta aquí, ¿cuántos periodos cuántos créditos tenemos? A ver, 8 más 8 más 12 más 8. 36. ¿Cuánto tenemos? 36. 36. Ya. Entonces, aquí le voy a poner 36. ¿Ya? Lo voy a poner con rojito para que lo tomen en cuenta. Ya. Aquí está, 36. ¿Ya? Entonces, aquí nomás viene la pregunta. Hasta ahí está el primer componente. El segundo componente, ¿cuánto tiene? Tiene 6. ¿Ya? Tiene 6. ¿Estamos? Entonces, hasta ahí sería 36
¿no es cierto? Más 5, 41. Y todavía me faltan las experiencias formativas. ¿Cuántos créditos tiene la experiencia formativa? Tiene 14. Si tengo 2 módulos, voy a suponer que este va a tener 7 créditos. Y el otro módulo va a tener 7. Lo voy a distribuir entre los 2 módulos. 7 le pongo acá y 7 le pongo en el otro. Entonces, sumo. A ver, sumo. ¿Cuánto tengo hasta ahí? Tengo 36 más 41 más 7. Tengo, ¿cuánto tengo? 8. El módulo tiene 48 créditos. Tiene 48 créditos. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. Sí. Muy bien. Tenemos 48 créditos. La pregunta es, este módulo de 48 créditos, ya revisado, oleado y sacramentado, tiene 48 créditos. Entonces, ¿cómo lo voy a distribuir en el periodo? Seguramente este módulo va a tener que ser trabajado en el primer periodo, va a tener que ser trabajado, por ejemplo, de aquí hasta acá, vamos a suponer estas 2 primeras unidades van a ser trabajadas para el primer periodo y estas tercera y cuarta unidad de repente van a ser trabajadas para el segundo periodo, ¿no? Entonces quiere decir que estas 36 van a ser más o menos distribuidas entre 18 y 18 aproximadamente. ¿Por qué? Porque tengo 48 y el periodo académico, ¿cuánto debe tener mínimo? 20 y máximo 24. Como tengo 48, lo divido entre 2, tengo 24, ¿no es cierto? Quiere decir que este módulo lo voy a trabajar en 2 periodos académicos. Entonces haré una distribución de unidades entre el primer periodo y entre el segundo periodo. Y por lo tanto, si tuviera una sola unidad didáctica, decido si lo voy a trabajar en el primer periodo o lo voy a trabajar en el segundo periodo. Si tengo una sola unidad didáctica, entonces en el primero no va a ir de repente, pero va a ir en el segundo. Yo sería de la idea que siempre tengamos, para estos casos, por lo menos tengamos una unidad didáctica por cada periodo, ¿no? De tal manera de que esta unidad didáctica, de repente de esta competencia, tenga una unidad didáctica aquí y tenga otra unidad didáctica de competencia de empleabilidad 2, de tal manera que esos 5 podrían ser de repente trabajados de la siguiente manera. De repente un primera tenga 2 créditos y una siguiente tenga 3 créditos, ahí están los 5. Entonces de repente trabajo 1, acá trabajo 1, acá también le trabajo de repente 1 y de repente acá le pongo 2, algo así más o menos, y acá tengo los 5 créditos. De tal manera que la primera unidad, ¿no? La primera unidad didáctica lo trabajo en el primer periodo y la segunda unidad en el segundo periodo. Y de esta manera tengo organizado mi primer módulo entre los 2 periodos académicos. Lo mismo hago con el módulo 2, donde marcaré el tercer periodo, la unidad didáctica, y seguramente si este módulo tiene que terminar, concluiré el cuarto periodo, ¿no? Con las siguientes unidades didácticas. Igual ocurrirá acá, ¿no es cierto? Que también seguramente tendré una unidad didáctica para el tercer periodo y de repente también otra unidad didáctica para el cuarto periodo, ¿ya? Y de esta manera debo lograr alcanzar al final 80 créditos y de la misma manera las competencias de empleabilidad, ¿no? Entonces, acá tenemos que considerar que las competencias es por módulo. Por lo tanto, aquí vamos a tener que tener nosotros las experiencias formativas distribuidas en el módulo. Si esta, por ejemplo, tiene 7 créditos, de repente puedo trabajar en el primer periodo, si se puede, puedo de repente quede incorporado para trabajar a finales, ¿no? De repente en el segundo periodo, ¿no? Aquí trabajaría de repente los 7 créditos, ¿no? En el siguiente periodo. Igual de la misma manera en el segundo módulo. Entonces, esto ya es el proceso de distribución que finalmente lo vamos a ver en este cuadro, acá al final, ¿no? Acá ya vamos a ver el consolidado, ¿no? Todo el consolidado que se ha trabajado. Este es el proceso ya de planificación que ya se hace en cada institución, ¿no? Sería bueno que logremos incluso planificar los periodos, pero este es ya el proceso final, ¿no? Este es el proceso que ya se realiza cuando haya hecho primero el proceso de créditos y de horas. Bien, colegas, me he pasado un poco más de la hora, pero este es un proceso que también ha tenido
varias consultas de parte de ustedes, ¿no? Y entiendo que también es el último formato que hemos estado trabajando y seguramente ese es el que también nos ha traído estas consultas, ¿no? Que acabamos nosotros de visualizar. Bien, no sé si con esto hemos podido brindar la asistencia técnica para que ustedes sigan trabajando, ¿no? O todavía ha quedado de repente algo inconcluso, alguna duda adicional, por favor lo ponen en el chat para que lo podamos ver, ¿ya?